¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que estén teniendo una linda noche. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles cómo una marca que estábamos acostumbrados a cierto estándar de calidad ha evolucionado en algunos aspectos con el paso del tiempo y ha involucionado en otros. Estoy hablando de Crossman. Crossman, yo la conocí más o menos en el año 2009 o 2008-2009. Había comprado un juego de pinzas, que es el que voy a mostrar. Voy a dar un ejemplo con un alicate. Y la verdad me resultó muy útil, muy cómodo. Resistía trabajo constante y reiterado. Bueno, fueron pasando los años. Yo este video ya lo hice con las llaves, como de Crossman, que estábamos acostumbrados a ese estándar de calidad. Nos pasaron a Crossmaster. Dowen Pagio desapareció y bueno, aparecieron las Crossmaster, fabricación india, y perdimos esos estándares de calidad. La herramienta que voy a mostrar es nueva, la estuve utilizando, verdaderamente es un alicate que funciona, no les voy a mentir, pero créanme que los que estábamos acostumbrados a la línea Crossman nos encontramos con esta nueva Crossmaster y se notan las diferencias. Una persona que quizás utiliza Crossmaster por primera vez puede decir es lo mejor o es lo peor. Puede tomar alguna de esas dos alternativas. Pero los que conocemos los orígenes de Crossman, Dowen Pagio, vemos claramente la involución en algunos aspectos de la herramienta. Lo noté en las llaves y muchos me dieron el ok que verdaderamente se zafan apretando tuercas en una bicicleta, que me parece un poco exagerado porque viene para uso profesional. Si bien para un uso profesional, el escalón más bajo de lo profesional que puede haber, es una linda opción para tener en un taller como tercera opción. O sea, yo pondría Bremen, Stanley y Crossmaster, porque bueno, en el taller tiene que haber siempre más de una llave de la misma medida. Pero bueno, basta de preámbulos, Tano, porque aburrís con tus monólogos. Mostrá los alicates. Y a eso voy. Bueno, estos son los dos muchachos. Este es el alicate Crossmaster, obviamente. Este es el Crossman del año 2008. Venía bajo la licencia Dowen Pagio. Crossman sigue cortando a la perfección. Vamos a hacer una demostración ahora con un pedacito de cable. Este es el Crossmaster. Obviamente, bueno, estos aislantes son en PVC. Estos son en PVC y goma. Todo indicaría que tendría que ser más cómodo a la mano, pero bueno, las palancas de la herramienta ganaron cierta apertura superior y es un poco incómodo. Y yo tengo manos grandes, no me quiero imaginar con alguien que tenga manos chicas. El filo está un poco más debilitado que en el anterior modelo, si bien siguen manteniendo los mismos códigos de fabricación, pero bueno, hay muchas similitudes, muchas otras cosas no. El trabajo constante tiende a desafilarlo, al otro también, obviamente, pero en este caso es mucho más rápido y mucho más marcado el desgaste y la fatiga de la herramienta. Este caso les puedo asegurar que resiste. Lo que pasa es que ya no se consiguen herramientas Crossman. En todos lados está la Crossmaster. Pero bueno, es una linda opción también. Créanme que si no lo recomiendo como única opción. Sí, para la persona que va a tener un alicate en la casa, pero para el rubro y trabajos profesionales no lo recomiendo. Más de 10 años de uso, gente.